El Valle de las Nacientes Sagradas ardía aquella noche de octubre de 1879. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Y si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento. Presiona el botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Porque lo que estás a punto de escuchar es el tipo de historia que cambia la manera en que ves el mundo. El valle existía antes de que hubiera nombre para él, en ningún idioma que los blancos reconocieran. Los apache lo llamaban Ndei-Koun, el lugar donde la tierra respira. 4 ojos de agua brotaban del suelo rojo sin aviso, sin causa visible, como si la montaña hubiera decidido simplemente dar. En primavera, el pasto crecía tan alto que los caballos desaparecían hasta el lomo al cruzarlo. En verano, cuando el resto del territorio ardía bajo un sol que podía matar a un hombre en 2 horas, el valle permanecía verde, húmedo, imposiblemente vivo. Los saguaros gigantes en las laderas guardaban el agua de meses enteros dentro de sus costillas verdes. Los cottonwood a orillas de las nacientes soltaban sus semillas blancas en el aire quieto como nieve que nunca se derretía del todo. Era tierra de los Ndé, los apache del sur, desde antes de que existiera México, desde antes de que existiera España, desde antes de que cualquier hombre blanco pusiera un pie en este continente y declarara que era suyo. Dakota lo sabía porque su madre se lo había enseñado. Y su madre lo sabía porque su madre se lo había enseñado a ella. Y así la memoria del valle viajaba de mujer en mujer, de voz en voz, durante generaciones que los libros blancos no podían contar, porque los libros blancos no habían estado ahí para escribirlas. Era tarde cuando el ataque comenzó. Dakota, la amiga, la llamaban, porque tenía la capacidad rara de hacer que hasta los perros de cacería extranjeros se acercaran a comer de su mano. Estaba en el lado norte de la ranchería cuando escuchó el primer disparo. Llevaba 7 meses de embarazo. La barriga grande, tensa como un tambor de ceremonia, se apretó involuntariamente con el sonido. El bebé dentro de ella pateó con fuerza, 1 vez, 2 veces, como si también hubiera escuchado. El primer disparo fue seguido por 14 más en rápida sucesión. Después vino el fuego. Los jinetes llegaron desde el este, donde el sol se había puesto hacía menos de 1 hora, y el cielo todavía guardaba una franja roja en el horizonte que ahora se confundía con las llamas. Dakota contó 10, 12, 15 hombres. No eran soldados regulares. No traían uniformes del color del polvo que el ejército distribuía a sus compañías de caballería. Traían sombreros de ala ancha, gabanes de cuero, rifles de repetición. Hombres de un especulador. Los peones de alguien que había decidido que el Valle de las Nacientes Sagradas valía más vacío de apache que lleno de vida. Dakota se tiró al suelo detrás de un matorral de mezquite. Su esposo, Natán, un hombre de 25 años, que había aprendido a leer en español de un misionero de Sonora, y que había usado ese conocimiento para redactar 4 cartas formales protestando los límites de la reserva, corrió hacia la estructura central de la ranchería, donde estaban los ancianos. Corrió porque era quien corría. Corrió porque era el tipo de hombre que ponía su cuerpo entre el peligro y los que no podían moverse rápido. Dakota lo vio caer. No de un disparo. Eso habría sido más rápido. Lo vio caer porque un hombre de a caballo desmontó, lo derribó de un golpe en la cabeza con la culata del rifle y sacó algo de su bolsillo. Un frasco pequeño, oscuro, que vertió en la boca de Natán cuando éste yacía inconsciente en el suelo. Veneno. Dakota reconoció el olor incluso desde su distancia. Había crecido con una madre que sabía distinguir cada planta del valle, cada raíz, cada hongo. El olor del datura procesado tenía una dulzura engañosa que no pertenecía al aire limpio de la noche. El hombre que envenenó a Natán era alto, de complexión ancha,
con un sombrero de fieltro negro que usaba inclinado sobre el ojo izquierdo. No era un matón contratado. Sus movimientos eran demasiado deliberados para eso, demasiado calculados. Era alguien que había hecho esto antes, alguien para quien la muerte de un apache era simplemente un paso en un proceso más largo que tenía que ver con documentos, tierras y dinero. Dakota no gritó, no porque no quisiera, sino porque su cuerpo entendió, antes que su mente, que gritar era morir. Y morir en ese momento significaba que el bebé dentro de ella moría también. Esa comprensión llegó como un golpe físico en el pecho, más duro que cualquier miedo que hubiera sentido antes. Se arrastró hacia atrás entre los matorrales. Sus manos encontraban el suelo sin mirar, siguiendo la memoria muscular de años en ese valle. Detrás de la segunda hilera de mezquite, detrás de la roca plana que llamaban la Mesa Pequeña, hacia el arroyo del norte que en ese momento corría bajo, pero frío por las lluvias de septiembre. A su alrededor, la ranchería moría. Escuchó a la anciana Juanita llamar el nombre de sus hijos, una vez, 2 veces, antes de que la voz se cortara. Escuchó caballos pisando lo que había sido el espacio de cocina comunal. Escuchó órdenes en inglés que no entendía completamente, pero cuyo tono reconocía. El tono de los que toman, el tono de los que ya decidieron que lo que ven les pertenece y solo están completando la formalidad de quitárselo a quien lo tenía. Llegó al arroyo y se metió hasta las rodillas en el agua fría. El bebé pateó de nuevo. «Shh», susurró Dakota en apache, una mano sobre la barriga, los dedos extendidos como si pudiera transmitir calma a través de la piel. «Estamos vivas, vamos a seguir estando vivas». Caminó por el cauce del arroyo durante lo que pareció una eternidad, agachada para que su silueta no sobresaliera de los juncos. El ruido de los disparos disminuyó. El ruido del fuego no. El fuego continuó sonando como un ser vivo que se alimentaba y crecía y no pedía permiso a nadie. Cuando finalmente salió del arroyo, en el punto donde éste giraba hacia el norte y se alejaba del valle, Dakota se detuvo y miró atrás. El lugar donde la tierra respiraba ardía completo. No quedaba nada del verde imposible, de las nacientes que brotaban sin razón, de las semillas blancas flotando en el aire quieto. Solo humo negro subiendo al cielo, que ahora era completamente oscuro, y en el horizonte, reflejadas en las nubes bajas, las últimas llamas de lo que había sido el centro de todo lo que ella conocía. Dakota se puso una mano sobre la barriga. La otra mano se cerró en un puño contra su costado. No lloró. Las lágrimas vendrían después, si es que había un después. Por ahora, solo existía el siguiente paso. Y el paso después de ese. Caminó hacia el norte, hacia las montañas, hacia ningún lugar en particular excepto lejos. 3 días. 3 días caminó Dakota por el territorio, entre el valle quemado y las primeras laderas de la sierra. Comió lo que encontró: tunas maduras de nopal, raíces de agave que su madre le había enseñado a preparar, un nido de huevos de codorniz que descubrió por casualidad bajo una roca plana. Bebió del arroyo del norte, mientras éste seguía paralelo a su camino, y después, cuando el arroyo giró al oeste y la abandonó, bebió del rocío que se acumulaba en las hojas grandes de las plantas del desierto cada madrugada. El bebé continuaba pateando con regularidad. Eso era buena señal. Eso significaba que el bebé no sabía todavía lo que había pasado, y que su cuerpo seguía haciendo lo que los cuerpos hacen cuando están sanos y protegidos: crecer. En la tarde del tercer día comenzó a llover. No la lluvia suave de primavera que en el valle producía aquella explosión de flores silvestres que los viajeros describían en sus diarios con palabras que nunca hacían justicia a la realidad. Esta era la lluvia de octubre, fría, furiosa, sin aviso. El cielo se puso negro en 20 minutos. El trueno llegó desde el oeste con un sonido que el suelo amplificó, como si la tierra misma estuviera enojada. Dakota buscó refugio en un afloramiento de roca roja
que conocía de excursiones de cacería de su infancia, una repisa de piedra que sobresalía lo suficiente para mantenerse seca debajo. Pero la lluvia era demasiado intensa. El agua comenzó a correr ladera abajo en riachuelos, que se volvieron corrientes que se volvieron, en cuestión de minutos, en algo que no tenía nombre exacto entre los apache, porque rara vez pasaba. Una inundación de arroyo seco. El arroyo, que había estado completamente vacío la mañana anterior, se llenó en menos de media hora hasta el borde. Luego se desbordó. El agua bajó por la ladera en una lengua marrón y feroz que arrasó con los matorrales de chaparro como si no existieran. Dakota trepó más alto sobre la repisa. El agua siguió subiendo. Sintió el primer frío del miedo real cuando el nivel llegó a sus tobillos dentro del nicho de roca. No el miedo de la persecución, que era un miedo que se podía combatir con movimiento, con astucia, con los pies conociendo el terreno. Este era el miedo de algo que no distinguía entre apache y soldado, entre inocente y culpable, entre mujer embarazada y piedra. El agua simplemente subía. «No aquí», dijo en voz alta en apache, como si las palabras pudieran convencer al arroyo. «No voy a morir aquí, no así». El bebé pateó. Dakota se aferró a un saliente de roca más alto y pensó en Natán tirado en el suelo de la ranchería, con el veneno en la boca, y la rabia que había estado esperando detrás del miedo desde 3 días atrás llegó de golpe, completa, como el arroyo, imparable. No miedo, rabia. Rabia contra el hombre del sombrero de fieltro negro, contra quien le había ordenado actuar, contra el sistema entero que convertía el asesinato de un hombre apache en un trámite de negocios, contra los 7 meses de embarazo que la hacían vulnerable, de maneras que la habrían irritado incluso en circunstancias normales, porque Dakota no era una mujer que aceptara vulnerabilidad con gracia. Fue esa rabia la que la hizo trepar al saliente más alto, incluso con la barriga dificultando cada movimiento. Fue esa rabia la que la hizo gritar cuando escuchó cascos en la ladera. Gritar no de miedo, sino de furia, porque si iba a morir ahogada, prefería que el mundo lo supiera. El caballo llegó antes de que pudiera distinguir quién lo montaba. Era un ruano grande, acostumbrado a terreno difícil, que avanzó por la ladera inundada con la confianza de un animal que ha navegado agua antes. El jinete era un hombre joven, no mucho mayor que ella, con el tipo de cara que el sol del territorio había trabajado sin piedad. Traía un lazo de vaquero enrollado en la montura. Vio a Dakota en el saliente. No hizo las preguntas que cualquier otro hombre blanco habría hecho. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás sola? Simplemente sacó el lazo, lo hizo girar una vez sobre la cabeza y lo lanzó con una precisión que solo se adquiere después de miles de lances fallidos. El lazo cayó exactamente sobre los hombros de Dakota. «Agárrate», dijo en español, con un acento que mezclaba el norte de México con algo más al oeste. Dakota lo agarró. El ruano retrocedió ladera arriba con la certeza animal de los caballos que entienden su trabajo. Dakota mantuvo sus pies en la roca hasta el último momento posible, y cuando el agua la alcanzó igualmente, simplemente no la soltó. Llegó al borde de la ladera empapada, helada, con la barriga apretándose en contracciones de Braxton Hicks, que eran el cuerpo diciéndole, «Esto fue demasiado, pero viva». El vaquero desmontó. Extendió una mano para ayudarla a ponerse de pie. Dakota lo miró primero. Era lo que había aprendido. Mirar antes de recibir ayuda de desconocidos. El hombre tenía ojos de color de mezquite seco, un verde oscuro sin pretensiones, y no traía armas visibles, a excepción del cuchillo de trabajo en el cinturón, el tipo que sirve para cortar cuerdas y cuero y no para atacar a nadie. Le tomó la mano. «Gracias», dijo en español, porque era el idioma común en este lado del territorio. El vaquero no respondió de inmediato. Miraba la barriga grande, los pies descalzos, la ropa que no era la ropa de una mujer que viajaba por elección propia. «¿Hay alguien buscándote?», preguntó finalmente.
Dakota consideró la pregunta en su doble sentido. ¿Alguien esperándola que se preocupara? ¿O alguien persiguiéndola que quisiera hacerle daño? Ambas cosas, respondió. El vaquero asintió como si eso fuera la respuesta más sensata que había escuchado en mucho tiempo. Se llamaba Elías Montoya y tenía